Bienvenidos a todos al episodio número 5. Hoy vamos a hablar de seniorities, categorías o niveles de experiencia en el desarrollo de software. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Todo bien vos, Turco? Muy bien. Bueno, vamos a comentar una particularidad. Hoy nos encontramos juntos, luego de mucho tiempo, en Gezira, Malta. Muy bien, estamos en Malta. Aquí es un país un poco extraño, influenciado un montón de culturas de países, y algunos nombres están en árabe, otros están en español. Otros en italiano. Sí. Hay una mezcla bastante grande de culturas. Así que hoy vamos a hablar de seniority, pero queríamos proponerle algo ahora que Iván se encuentra aquí. ¿Qué les parece si entrevistamos a nuestros colegas, tanto en Italia como aquí en Malta, que son de distintas nacionalidades? Si les parece bien, envíenos mails a info.matebreak@gmail.com y por ahí podemos hacer alguna serie de preguntas sobre la educación, el trabajo, la industria, y hacerle consultas a nuestros colegas que piensan. Así que si están de acuerdo, si recibimos algunos mails donde les parece interesante la idea, podemos conocer un poco cómo es el mundo IT desde la parte de educación en otros países, en otros continentes. Dicho eso, nos metemos en el tema de seniority. Bueno, Ivo, tendríamos que iniciar para qué es y qué sirve los seniorities en nuestra industria. Sí. En general se utiliza una forma práctica y simple de categorizar el tipo de experiencia que tiene cada persona a la hora de poder no solo definir sueldos, sino también asignaciones a proyectos, dependiendo la dificultad en las cuales uno podría llegar a tener, ¿no? Sí. En esta industria, tanto a mí como a Iván, nos han evaluado tanto al inicio de un trabajo, cuando no te conocen y estás en el momento inicial, o también en las empresas luego de un periodo de algún periodo de trabajo, o luego de algún proyecto, te hacen alguna evaluación de rendimiento o no, y eso impacta en esto del seniority que hoy vamos a hablar. Sí, como para enumerar las categorías, obviamente después dentro de estas categorías pueden existir distintos niveles, por el hecho de tratar de gradualizar de alguna manera esta categoría con respecto al sueldo, ¿sí? Y que no sean, digamos, categorías y etapas tan marcadas, sí, y tan grandes. La primera categoría es trainee, que básicamente consta de una persona sin ningún tipo de experiencia laboral. Probablemente busquen para estas posiciones alguna persona que haya hecho algún curso, como los que fuimos hablando en los capítulos anteriores, de salida laboral rápida, sí, o algún estudiante de carrera de grado con alguna especialidad en sistemas. Después pasamos a la categoría de junior, donde, y acá es, digamos, uno de los pilares de esta filosofía o de esta teoría para categorizar, que quizás después al final vamos a estar dando nuestras opiniones al respecto, que toma el tiempo como una de las medidas para las categorías. Entonces, cuando se habla de junior es ya habiendo tenido una experiencia laboral hasta aproximadamente 2 años. Sí. Después se encuentra el semi-senior, que es la etapa siguiente, hasta más o menos 3-4 años, ¿no? Sí. Y senior en adelante, ¿sí? Sí, senior en adelante. Esta categorización, entonces la repito: trainee, junior, semi-senior y senior. Se repiten en todos los proyectos, en todas las empresas. Sirve, como dijo Iván, para asignar sueldos. También sirve para asignar responsabilidades y roles. Es difícil que un junior tome el rol de responsable de algún proyecto, de algún trabajo, de algún área, de alguna entrega. En cambio, ya a partir de semi-senior o senior, tranquilamente, además de tener que realizar las tareas
correspondientes al desarrollo de algún proyecto, también te pueden dar tareas de gestión de equipo, de contacto con el cliente, de formar parte de alguna reunión. Entonces, no solo es estrictamente relacionado al conocimiento técnico, también hay un desarrollo en otras skills, como pueden ser el manejo el organizar trabajo, organizar equipos, tener contacto con el cliente, responder a clientes importantes. Bien. Lo que dijo Iván es, para iniciar en la escala, el trainee es aquella persona que tiene muy pocos conocimientos, no solo de un lenguaje básico, de un lenguaje puntual de informática, sino también conocimientos de ingeniería, en el sentido que son objetos, cómo se conecta uno a la base de datos, cómo son las estructuras de la base de datos, cuáles son los criterios o cuál es el proceso de desarrollo. Es una persona que tiene intenciones de meterse en el mundo de informática, pero no tiene ningún otro conocimiento. Bueno, retomamos el argumento. Entonces vamos a hablar un poco de los criterios para categorizar y para cómo hacemos o cuáles son las cosas que se tienen en cuenta para considerar a una persona que está en la categoría Trainee, Junior, Semi-Senior y Senior. Un poco Ivo ya lo mencionó, el factor clásico, más básico y que menos esfuerzo requiere es el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que estás en sistemas, que estás familiarizado con este lenguaje, con este tipo de metodología, etcétera, etcétera? Y el segundo criterio que también se utiliza para evaluar es directamente hacer una evaluación sobre el conocimiento técnico, sobre las skills. Sí, sobre eso quizás lo que se realiza es algún ejercicio práctico para ver cómo es el proceso de pensamiento para la resolución de un problema. Y por otro lado, evaluar conocimientos teóricos que también hacen al conocimiento general de un profesional de sistemas. Sí. Al margen de eso, nos quería decir que cuando uno está haciendo una entrevista de trabajo o lo que sea, me ha tocado, creo que nos ha tocado, y uno ya se considera semi-senior o senior y sabe que la empresa lo va a contratar para un puesto semi-senior o senior, hay un montón de páginas donde juntan y agrupan las preguntas típicas para un rol senior o las preguntas típicas para un rol semi-senior. ¿Por qué? Un poco, ¿para qué sirve toda esta evaluación? Esa evaluación da un poco de confianza a las empresas que contratan a las personas, que le garantiza que una persona que tiene el rol semi-senior, este conocimiento mínimo lo tiene adquirido. Este conocimiento o estos problemas ya no los va a tener porque tiene un conocimiento mínimo. En consecuencia, hay un montón de guías que se pueden descargar, ver, evaluar, donde te cuentan sobre base de datos, sobre sistemas, sobre lenguajes categorizadas en estos niveles. Entonces uno, cuando se considera o quiere aplicar a un trabajo para una X categoría, busca y hay preguntas típicas. Si no, la otra, la que estábamos hablando antes, que Ivo va a mencionar un poco, es la del tiempo. ¿Y cómo son más o menos los tiempos? ¿Qué se considera un trainee? ¿Qué se considera un junior? Sí, como mencionamos en la introducción, el tiempo quizás no es representativo en sí de los conocimientos que uno puede tener o la lógica que tiene a la hora de resolver una problemática que se presenta en un trabajo. Por eso es que digo que uno haya estado 8 años trabajando en una empresa resolviendo muy probablemente los mismos tipos de problemas que van surgiendo, hacen que a la hora después de cambiar de trabajo, de proyecto, que puedan surgir nuevos problemas. Puede ser que obviamente la rapidez para resolverlo, para identificarlo, demore más que otra persona que ya tenga menos experiencia pero que ya está metida en ese proyecto. Sí, sí.
es complejo, es más fácil de explicarlo, pero no garantiza nada estar 8 años en un rol. No es que directamente ya sos senior por estar 8 años en un rol, pero también sería sano un buen desarrollo que una persona que está X tiempo, 2 años en un rol a conciencia trabaja, algunas cosas las aprende y se espera que no cometa los mismos errores siempre. No es el mejor parámetro para categorizar a una persona. No, totalmente. A ver, yo creo que el tiempo como criterio para categorizar, de hecho, es el peor para utilizar. Es mucho más entendible y provechoso hacer una evaluación en cuanto a skills. Bueno, pero te interrumpo. Antes de pasar con eso, digamos más o menos cuáles son los criterios que utilizan las empresas para decir cuánto tiempo es un trainee, cuánto tiempo es un... Bueno, trainee es sin experiencia, 6 meses. Sí. Junior es 1 año, bueno, de 6 meses a 1 año, 1 año y medio, 2, inclusive dependiendo de la empresa. Sí. Semi-senior a partir de 2 años hasta 3 e inclusive 4. Senior de ahí para adelante y después, bueno, otras posiciones. Ya se empieza a escalar en posiciones, no en seniority. Claro, igual también podemos destacar que uno cuando, por ejemplo, inicia como tester o inicia como developer, dentro de esos roles tenés el tester junior, semi-senior, etcétera, etcétera. Cuando uno arriba al seniority máximo, al senior, en algunas empresas ya hablan de arquitecto. ¿Qué otro rol? Líderes. Claro, o cambias de rol, te vas a un rol. Si no, también está, no el gurú, pero ¿cómo se llama? El especialista. Además del senior está el especialista en alguna tecnología que queda al margen de los proyectos. Sí, depende cómo cada empresa cómo lo llama, ¿no? Sí. Pero bueno, después del seniority hay como 2 ramas a seguir. La parte técnica, donde te especializás en algún lenguaje, en algún procedimiento, o te vas para el lado más de gestión y empezás, lo que te pueden ofrecer es a gestionar un equipo o a gestionar proyectos y de ahí para arriba. Y en el caso que te pasen a qué sé yo, a team leader, también cuenta esto: team leader junior, team semi-senior, manager senior, manager semi-senior. Sí, con los mismos criterios, digamos, que dependiendo cada empresa toma para categorizar. Bueno, algunas críticas, entonces, a ver si lo que ya querías entrar un poco sobre las críticas a estos criterios. Yo lo que digo es que si bien así a grosso modo hay 2 criterios para categorizar seniority, el tiempo me parece que es uno de los peores, por el simple hecho de que obviamente es el más fácil para determinar, para fijar, pero es el que es menos justo. Por ahí es el menos representativo de cada persona. Sí, de hecho, si quieren podemos hablar de un caso puntual, que siempre lo menciono. Yo conocí a un programador, a Emma. Mira. Que básicamente... saludamos a Emma. Un saludo grande a Emma. Compañero, un gran profesional. Sí, y la realidad es que tenía capaz 2 años trabajando y su nivel de conocimiento y de resolución de problemas prácticamente competía con cualquier, tanto semi-senior como seniors altos, porque es algo que uno tiene dentro. Sí. Vos podés estar trabajando estos 2 años, como vamos a mencionar Emma, pero esta persona en ese periodo no solo estuvo trabajando y cumpliendo las tareas, se metía adentro, se metía al fondo de cuando tenía que hacer algo, y digamos, cuando alguien es junior, siempre tenés a alguien de un poco de más nivel que te da un poco de contexto. Él absorbía todo eso y hizo valer esos 2 años de una manera espectacular, y no siempre, y está muy bueno porque así también se aprende, y por ahí no estaba siguiendo un curso puntual o estaba haciendo alguna carrera universitaria, pero sin embargo ese periodo que estuvo entre comillas como junior incorporó un montón de conocimiento. Si lo evaluaban por el tiempo no daba para otra categoría, pero si lo evaluaban por conocimiento tranquilamente saltaba una categoría. Sí, y mencionando este caso puntual, que es un esquema de tiene pocos años de experiencia, pero tiene gran conocimiento para tener una categoría más alta, abre la puerta para situaciones al revés. Claro, ¿no? Mucho tiempo, entonces lo van ascendiendo de categoría, la pilotea, pero alguna vez lo pone frente a un problema que no había visto, que tiene que desenvolverse y hacemos agua. Sí.
para cerrar el tema de la crítica al otro criterio, es básicamente lo que tiene es que cada empresa tiene que identificar cuáles son los problemas que tiene que resolver o que usualmente tiene que resolver un programador. Entonces, para poder para poder hacer una evaluación que pueda identificar los distintos tipos de seniorities del developer que vaya a postularse a alguna posición. Eso lleva tiempo, claro, lleva esfuerzo y muy probablemente lleve un proceso de mejora continua, de ir aprendiendo e ir corrigiendo en el tiempo. Hoy en día es bastante común que te hagan, cuando la empresa es seria, cuando el puesto es interesante, es común que te hagan algún test que acompaña a alguna entrevista, que te preguntan por el tiempo. Generalmente, la verdad que se está usando que te hacen algún test técnico, que también ayuda al momento de saber cuál es tu seniority. Pero también nos ha pasado test difíciles que nos hemos puesto nerviosos o lo que sea, que por ahí no fue de la mejor manera. No, por eso yo creo que es fundamental para el proceso de contratación y de selección no solo tener quizás un ejercicio que puede llegar a tener la dificultad que se desee, pero después acompañarlo con una entrevista de feedback, de empezar a preguntar por qué se hizo de tal manera, que pueda explicar cuál fue el proceso mental que elaboró para poder hacerlo, cosa de poder entender si fue por enunciado, lo que sea, que no se entendió, o se trabó, se puso nervioso, y tomarlo en consideración en el proceso. Yo estoy pensando algún consejo que podemos dar. Por ejemplo, mencionando a Emma, creo que sería un buen ejemplo a dar es, no importa, digamos, la categoría que uno inicia, lo marcan, lo toman, siempre para crecer, hacer las cosas a conciencia, las tareas que uno tiene, acercarse, que lo hemos hablado en otros capítulos, acercarse a los que más seniority tienen, a los que más experiencia tienen, sumarse a esas comunidades y absorber, porque se aprende un montón en el ámbito de trabajo. ¿Te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo como filosofía, frase de vida dentro de lo que es mi mundo profesional, es el día que siento que ya no estoy aprendiendo del grupo humano, me tengo que ir a volver a ser esa persona que no sabe nada y tiene que aprender y absorber conocimiento de los demás. Sí, pero también te digo, también te puede dar que vos seas el más experimentado en un grupo y que tu rol en ese momento sea compartirlo. Así que habría que empezar a agregarle... Totalmente, pero bueno, yo creo que también viene por la autoexigencia que puede llegar a tener uno, de querer seguir aprendiendo. Nadie es un experto en todo, así que bueno, el mundo de sistemas siempre todo está en continua evolución, con lo cual siempre va a haber cosas para aprender. Bueno, nosotros la verdad que disfrutamos mucho haciendo esto. Les recordamos que estaba esa pregunta, si les interesa que hagamos algunas entrevistas con nuestros colegas para saber cómo es la parte académica en otros países, cómo es la parte de trabajo más allá de nuestra experiencia. Y bueno, esto fue algo introductorio a lo que son los seniority, las categorías en IT. Si después les interesa y quieren saber un poco más y podemos hablar cuáles son los criterios que se esperan de un senior, de un semisenior, de un junior, ya conociendo nuestro punto de vista, que no somos tan fanáticos de categorizar a las personas, podemos hacer otro capítulo. También les recordamos que si les interesa podemos hablar de las metodologías ágiles, que dejamos así un capítulo introductorio. Y bueno, estamos abiertos a las sugerencias. Gracias por todos los mensajes. Este capítulo lo hicimos juntos desde Malta, tal vez en el futuro lo podamos hacer desde Bolonia. Así será. Así que bueno, para cerrar, queremos agradecerles a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos mandan mensajes a nuestros grupos de Facebook, a infomatebreak@gmail.com. Sí. Y a todas las personas también que nos hacen llegar mensajes a través de WhatsApp, obviamente a todos muy agradecidos. Así que bueno, si te parece bien lo cerramos. Cerralo. Bueno, espero que les haya gustado. Chao.